Bienvenido estudiante relleno a esta nueva clase invertida del curso que prefieres, el curso de geometría. Hoy con el tema repaso, específicamente de triángulos, dirigido para alumnos del primer grado de educación secundaria. Vamos allá. Sabemos que ya hemos visto el tema de triángulo. Ahora simplemente vamos a dar un pequeño refuerzo nada más de lo que ya hemos visto hasta el momento. Por ejemplo, las propiedades, ¿no? Las fundamentales que nos dicen que la suma de los tres ángulos internos es 180. También recordemos que la suma de dos ángulos internos me da el externo opuesto, ¿no? En este caso, alfa más beta es x. Hay que recordar esta porque lo vamos a usar. Y también la otra propiedad fundamental que me dice que la suma de los ángulos externos de un triángulo es 360 grados sexagesimales. Ahora, hay que recordar la clasificación también. La clasificación de triángulos según sus lados son el triángulo escaleno, que es aquel en donde todos sus lados son diferentes. Es decir, A es diferente B, B es diferente C y C es diferente A. O sea, todos son diferentes con todos. El isósceles, el triángulo isósceles, es aquel en donde dos de sus lados son iguales. Y también sus ángulos a los costados también son iguales. En este caso, A es igual a B, pero ambos son diferentes de C. Aquí está. Y en el equilátero, los tres lados son iguales. A, B y C son iguales. Y es el único triángulo en donde conocemos cuánto valen sus tres ángulos al mismo tiempo. En el triángulo equilátero los ángulos internos siempre son 60 grados sexagesimales. Como tiene tres lados iguales, los tres ángulos también son iguales. Ahora, la clasificación según sus ángulos sería, se va a llamar triángulo acutángulo cuando los tres ángulos son agudos, es decir, los tres son menores que 90 grados. Se le va a llamar triángulo rectángulo cuando los tres, en este caso, cuando los dos lados que están al costado del 90 grados, obviamente del ángulo en 90, se va a llamar catetos y el otro lado se va a llamar la hipotenusa. Además, los dos ángulos, obviamente, que no son 90, van a sumar sí o sí 90. ¿Y por qué? Lo que pasa es que recuerda la propiedad, en todo triángulo la suma es 180. Y como el de aquí, este angulito, ya es 90 grados, la suma de estos dos sí es 90. 90 más 90, 180. También recordar que en el triángulo rectángulo existe el teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma de los catetos al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Y recordar por último el triángulo obtusángulo, que es aquel triángulo que posee un ángulo obtuso, o sea un ángulo mayor que 90 grados pero menor que 180. Veamos unos ejemplos. Nos dice, tres postes se ubican formando un triángulo, como se muestra en la imagen. Calcule el valor de x. Bueno, acá simplemente aplicamos la propiedad fundamental que dijimos al inicio. La suma de los tres ángulos vendría a ser 180. Aquí está. Profesor, 50 más 100 sería 150. Más x igual a 180. Paso a restar. 180 menos 150, eso me da 30. Listo, profesor. Salió el problema. Nada más. Sencillo. Aquí está. Veamos otro ejemplo. Le subimos el nivel un poquito, a ver. Nos dice, determina alfa. Bueno, este es un triángulo obtusángulo, pero lo importante es que tenemos tres ángulos externos. Y la suma de los tres ángulos, ¿cuánto es? 360 grados. A ver, sumemos. 180 menos alfa, más 180 menos 3 alfa, y más 152, me tiene que dar 360. 180 más 180, 360. Menos alfa, menos 3 alfa, menos 4 alfa. Más 152 igual a 360. De acá podemos pasar a restar o simplemente cancelamos 360 en ambos lados porque ya sabemos que se puede realizar de esta manera al resolver ecuaciones. Nos quedaría entonces menos 4 alfa más 152 es igual a 0 grados. Ahora, este menos 4 alfa va a pasar al otro lado sumando. Nos quedaría que 152 es igual a 4 alfa. Simplemente hallamos alfa, dividimos 152 entre 4 y la respuesta sería 38 grados sexagesimales y ya está. Solucionado nuestro problema.
Veamos otro ejercicio más. Nos piden hallar el valor de beta. A ver, en el siguiente gráfico. Lo primero que debo darme cuenta es utilizar una propiedad. La suma de estos dos, o sea, 50 más 70, me da el de afuera, ¿no? La suma de dos ángulos internos me da el externo opuesto. O sea, 50 más 70, 120. Y justamente acá está alfa. Quiere decir que alfa es 120, ¿no? Entonces alfa tiene que ser 120 grados hexagesimales. Ahora, en ese triángulo chiquito analizo, porque como me piden beta y beta está acá en este chiquitito, en este triángulo chiquito, analizo este. ¿Qué voy a decir? Voy a decir lo siguiente. Por propiedad, la suma de beta más 30 más alfa, ¿cuánto es? 180, ¿sí o no? Profesor, pero alfa vale 120. Ah, ya. Beta más 30 más 120, entonces sería 180. Ahí está. 30 más 120 es 150, obviamente. Beta más 150 es igual a 180. 150 paso a restarlo, entonces sería 180 menos 150, 30. Por lo tanto, beta es 30. Y eso es justamente lo que nos pedían. Sencillo. Veamos el último ejercicio, un poquito elaborado. Veamos. En la siguiente figura mostrada me dicen que AB, este lado de aquí, de color naranja, dice que es igual a BC en medida. Estos dos son iguales en medida. Es decir, que los dos segmentos son congruentes. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucede? Cuando el triángulo es isósceles. ¿Pero qué significa que sea isósceles? Que los dos angulitos que también están a los costados son iguales. Entonces lo escribimos y vamos a colocarle una letra. Tita. Ahí está. Ya sabemos que son iguales. Profesor, ¿nos va a servir esto? Uy, nos va a servir muchísimo. Veamos. El primer análisis que decimos es este. Si yo sumo tita más beta me da x. Claro, la suma de dos internos me da el externo opuesto. Tita más beta, x. Ok. El primer análisis, tita más beta es x. Pero vamos a hacer lo siguiente. Tita lo vamos a despejar. Tita va a ser x menos beta, ¿ok? Vamos a pasar este. Profesor, ¿y por qué hacemos eso? Vamos a hacerlo. Más adelante lo vamos a usar. Mira, tita es igual a x menos beta. Y lo colocamos de color rojo nada más, porque más adelante lo vamos a utilizar, ¿ok? Tita es x menos beta, recuerda. Ahora, lo siguiente es que en ese triángulo, el triángulo PBC, la suma de esos tres es 180 grados, eso ya sabemos. A ver, colócalo. X más alfa más tita, 180. Ahora, ¿te acuerdas que te había dicho que vamos a usar este angulito? Ah, acá está pues. En vez de tita, ¿qué coloco? X menos beta. Mira, reemplazo. Ahí va. Ahí está, ¿ves? En vez de tita, X menos beta. Profesor, ¿se puede sumar X más X? Claro. X más X, 2X. ¿Qué nos estaría quedando? 2X más alfa menos beta es igual a 180 grados hexagesimales. ¿Qué más, profesor? Tengo dos variables y yo solamente quiero el X. Bueno, fíjate arriba. Tenemos un dato que no hemos usado. Que alfa menos beta es 60. Ah, alfa menos beta es 60. Entonces aquí está, mira. Lo usamos. En vez de alfa menos beta, pongo 60 grados. Ahí está, profesor. Prácticamente solamente nos queda restar. Este 60 que está sumando pasa a restar al otro lado. 2x es 180 menos 60. O sea, 2x es 120, profesor. Y si 2x es 120, divido entre 2, x me daría 60 grados sexagesimales y esa sería la respuesta a nuestro problema. Este es un problema de examen de admisión, aunque usted no lo crea. Muchas gracias por su atención. En clase desarrollaremos muchos más ejercicios de manera sencilla y clara. Gracias.